Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a leer desde el 8 hasta el 12. Y esto es en referencia a lo que hablé en el culto en inglés este viernes pasado. Y muchas veces sucede que hay hermanos que me dicen, ¿de qué hablaste el viernes? No entendí nada. Entonces, de vez en cuando, el martes, si me toca, se puede uno tratar de más, nunca va a ser lo mismo porque yo no tengo notas, pero por lo menos llevar ese mismo mensaje para que lo puedan entender. Así que los que decían que no entendían nada el viernes, hoy espero que puedan entender algo. Gloria al Señor. Vamos a Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, ¿sí? A partir del versículo 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto se está refiriendo al anticristo. Se refiere al anticristo cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Amén. Esto acontecerá en la batalla de Armagedón. A eso se refiere ese versículo. No voy a hablar de ese tema, pero solamente para que veamos de qué se trata. El 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por poder de Satanás, es decir, enviado por Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto es para que veamos que Satanás también se presenta justamente con estas cosas que son las que llaman la atención a la gente. Amén. Los poderes engañosos, los prodigios, los supuestos milagros. El Señor hace milagros. Nuestro Señor, lo cantábamos, Él es todopoderoso y Él hace milagros como nadie más puede hacer. Pero sí sabemos que Satanás también trata de imitar las obras del Señor y por medio de un poder engañoso, como vamos a ver hoy, también hace este tipo de cosas. Son, como dice aquí, prodigios, son señales, gran poder, pero mentirosos. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener ese discernimiento. Amén. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, les fue dada la verdad de Jesucristo, es lo que Jesús hizo en la cruz, pero se resistieron. Ya sea la ignoraron o la rechazaron abiertamente. Dice, por esto, escuche, ¿por qué? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vea esto. Es grave la situación. Nadie en este lugar puede decir, sí, yo quiero creer una mentira. Si piensa así, bueno, chaleco de fuerza. Está loco. Nadie quisiera creer una mentira. Sin embargo, esto aquí, la palabra del Señor, es real y es verdadera. Están prefiriendo una mentira porque se acomoda más a los deseos personales. Vamos a ver esto más. Y el 12, a fin de que sean condenados, este es el fin, por supuesto, sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Y vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé ese entendimiento en esta noche. Amén. Bajo el título Poder Engañoso. Padre mío y Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios Todopoderoso, hemos sentido tu presencia en este lugar, tu presencia real, la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no mora en este edificio, sino en cada uno de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Nuestros pecados han sido lavados, quitados, removidos, Señor. Y tu Espíritu Santo, yo sé que vive en mí. Como cada uno de mis hermanos y los que están en el lugar saben
que el Espíritu Santo da testimonio de que son hijos de Dios, aquellos que lo son y aquellos que no lo son. Oh, gloria a tu nombre, Señor, que aún hay tiempo para arrepentimiento y salvación por tu nombre. Te pido que tú nos ayudes, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des entendimiento, iluminación espiritual, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, en cada texto que leamos, que haya entendimiento, Señor, y que cada uno en este lugar, Padre, pueda ser protegido por tu palabra, que es la espada de doble filo, contra todos aquellos engaños que puedan estar queriendo arremeter en contra de nuestras vidas, aún de esta iglesia. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este poder engañoso no es algo nuevo. Lo que sucede es que hoy en día se ve muchísimo más. Está mucho más, es más grande, es más popular, tiene mayor convencimiento debido a la tecnología, a las redes sociales, en el que somos bombardeados con engaño en todo lugar. Satanás, la palabra del Señor dice, y nosotros ya sabemos muy bien, que Satanás, él es un engañador, él es mentiroso, porque él es el padre de mentira. Fíjese, padre, pero de mentira. Y este padre de mentira, Satanás, quien logró por medio de una serpiente, un demonio, tomando una serpiente en el huerto del Edén, engañar a una mujer, porque fue engañada Eva. No fue así con Adán. Adán no fue engañado. Adán directamente actuó por incredulidad. Y él desobedeció a Dios por incredulidad. Pero no fue así con Eva. Eva fue engañada. Por eso el pecado se le dice el pecado de Adán. No se le dice el pecado de Eva. Ella pecó también, por supuesto que sí. Pero fue engañada. Y bien también lo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 y luego el 4. Dice que, yo tengo mucho temor, dice Pablo, de que vosotros, corintios, sean engañados igual que Eva fue engañada por la serpiente. Entonces vemos que hay un gran poder de engaño que opera en Satanás. Aquí hace mención al inicuo, a este hombre de pecado en referencia al anticristo, que cuando el anticristo aparezca, y cuando el anticristo aparezca ya aquellos creyentes se habrán ido con el Señor, porque nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes del periodo de la gran tribulación. Pero el anticristo, él va a lograr y llegar aún hasta él ser adorado. A que una imagen sea construida en su nombre para la adoración de él mismo. El anticristo no será un hombre que esté a favor de ninguna religión del mundo, no estará a favor ni del Islam, ni del catolicismo, ni del budismo, ni del hinduismo. Él no estará a favor de ninguna religión, sino que él quiere establecer la suya propia en la que él es Dios y es adorado. Y logrará esto por un periodo de tiempo, ser adorado, Satanás mismo siendo adorado a través de este hombre. Entonces, él va a lograr engañar a multitudes por medio de señales, por medio de prodigios, de gran poder. Él va a manifestar gran poder. Va a haber una imagen que va a ser construida. Y esta imagen, una estatua, representándolo a él, va a tener el poder hasta de hablar, hasta de dar conjuros a aquellos que no se postren y le adoren. Estamos viendo cosas completamente diabólicas. Ahora, Dios, a mí lo que me llama la atención en esto, y luego también lo vamos a ver en una historia, es que Dios permite estas cosas. Aquí lo vemos, el Señor permitiendo que un poder engañoso, que no viene de Dios, porque Dios no puede engañar, jamás. Jesucristo es el ministro de pecado, jamás.
pero sí debido al corazón de las personas, debido a lo que las personas quieren oír, debido a lo que las personas son atraídas por la propia concupiscencia, los propios deseos malos, el pecado, la injusticia, y debido a que las personas no quieren arrepentirse de sus pecados y entregar su vida totalmente al Señor y Salvador Jesucristo, quien les ama y quien no vino a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero aún así no quieren ir a Él. Como el Señor decía, dice, no quieren venir a mí para que yo les salve, para que yo les sane. Y el Señor queriendo hacer estas cosas, el Espíritu Santo haciendo todo esfuerzo para poder alcanzar, pero aún las personas resistiéndose. Aquí vemos aún su propio pueblo resistiéndose y prefiriendo una mentira que endulce sus oídos y le diga que todo va a estar bien, que todo será éxito, todo será prosperidad. Entonces, por eso es que vemos hoy estos ministerios grandes. No es nuevo, esto es antiguo. Siempre fue así, lo vamos a ver en una historia o en Primera de Reyes 22. Y de la manera en la cual el enemigo engaña y engaña aún con aquel vocabulario que para nosotros es cristiano. No te engaña con algo que es evidentemente y obviamente mentira, sino que te engaña con algo que es verdad, siempre es así. Lo cual llama más la atención, decir, no, pero sí es verdad. Nos engaña con algo bueno, nunca engaña con algo malo. Engaña con algo que para nosotros es bueno. ¿Se ve bueno? Bueno, por detrás no es bueno, es malo. Pero para nosotros parece bueno. Cuando Eva vio el árbol, dijo, ay, es bueno. Mismo Dios había dicho, si todo lo que Dios creó es bueno. Creó al hombre y dijo, es muy bueno. Entonces el árbol era bueno, no había nada malo con él. Pero este era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva fue engañada, no con la parte mala del árbol, sino con la parte buena del árbol. Presta atención. Y esta parte buena del árbol es la parte religiosa. Es la parte que se ve espiritual, que se ve linda, que se ve de buenas obras, que se ve caritativa, que se ve piadosa. Por eso es que la palabra del Señor dice que aquellos que tienen una apariencia de piedad, habla. Aparentan ser piadosos, aparentan ser hijos de Dios, aparentan ser cristianos, pero al mismo tiempo están negando el poder de la cruz de Cristo, el poder del Evangelio. No están viviendo conforme a aquello que proclaman, aquello que profesan, porque no pueden. Y no pueden porque aún no sucedió la regeneración. El que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, Dios no le demanda justicia y santidad. No puede. Pero desde el momento que alguien le ha dado su vida y corazón al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo penetra esa vida y ese ser, y entonces el Señor te da todas las armas para que uno pueda vivir una vida que le sea agradable a Él. Él es el que te ayuda. Yo no lo hago. Él lo hace por mí y a través de mí, por el poder del Espíritu Santo que vive en mi vida y en mi corazón. Amén. Entonces, cuando vemos aquí en este pasaje la manera en la cual el apóstol Pablo se dirige a una iglesia, estamos hablando de una carta que fue escrita a una iglesia. Esta no se le escribió a los que se reúnen en algún antro, en algún lugar. No, fue a una iglesia, la iglesia de Tesalónica, donde ya había sido establecida. Y había sido establecida en el fundamento verdadero, porque sí mismo Pablo tuvo los mejores predicadores que alguien pudiera tener en aquel entonces. Esta iglesia estaba establecida en la doctrina verdadera, estaba establecida en la doctrina de los apóstoles, de los profetas, en la cruz del Señor Jesucristo. Estaban aún llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, es necesario una carta. Es necesario volver a explicar, volver a advertir, volver a decirle, volver a proclamar el Evangelio a aquellos que ya lo habían oído. Y entonces les habla acerca de
esto que va a suceder. Primero les menciona en Primera de Tesalonicenses, habla del arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y habla acerca de la aparición del anticristo. Pero que antes de esto la iglesia se irá, la gran tribulación, y Cristo vendrá al final de los 7 años de la gran tribulación, para el que lo quiera creer bien, y el que no, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces dice, con todo tipo de engaño y de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. No significa que no recibieron porque, bueno, no pudieron recibir y nadie les predicó. No, no significa, no quisieron recibir. Eso significa. Pudieron recibir el amor de la verdad, gloria a Dios. La verdad, el amor, son una persona, hermanos. Es la persona de Cristo. Él es el amor, Él es la verdad. Amén. No quisieron recibir. Por lo tanto, el Señor retira toda restricción de estas personas, toda cooperación, toda ayuda, debido a que han habido varios intentos fracasados. La persona no quiso, la persona se apartó, la persona no buscó, la persona no quiso creer, se rebeló, ignoró, rechazó, lo que fuera, resistió y prefirió seguir en sus pecados. La situación se pone mucho más difícil para estas personas cuando el Evangelio del Señor Jesucristo es proclamado otra vez delante de ellos. El corazón está más endurecido, el corazón está más tieso, la persona se pone más dura para recibir. En otros casos es al revés, en otros casos pareciera que las personas van ablandándose de a poco y hasta que reciben y la semilla pueda penetrar en ese corazón después que es trillado ese terreno muchas y variadas veces. Pero para aquel que oye el Evangelio del Señor Jesucristo y luego endurece el corazón y en ese momento no da una respuesta inmediata, y la respuesta es: creo en el Señor Jesucristo, creer. Lamentablemente el proceso comienza allí un proceso de endurecimiento del corazón. Se hace más difícil que esa persona pueda llegar a recibir al Señor debido al rechazo, es debido a la incredulidad. Esto es por la incredulidad, es por el rechazo, es por la justicia propia, es por la voluntad propia. No, ahora no, no, todavía no, no, después, veré cuando lo recibo. Bueno, pudiendo, queriendo, teniendo la posibilidad. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Dios les envía un poder engañoso. Esto es lo que a mí me preocupa terriblemente porque yo estoy viendo este poder engañoso en operación. Esta es la respuesta por la cual hay personas que pasa el tiempo y dicen, al final todavía y no cree, y le digo y no cree. Poder engañoso. Está en operación algo, un poder. Cuando dice un poder, está hablando aún de un espíritu. Escuche. Que mantiene a esa persona ciega, que mantiene a esa persona en rechazar aún siquiera el oír. Quiere oír, sí quiere oír, pero quiere oír lo que le convenga. Quiere oír un mensaje placentero, quiere oír algo que le resulte para bien, no que le resulte para mal. Y bueno, estos son los profetas modernos, que no son nada más ni nada menos que psíquicos, con pinta de cristiano y predicador. Eso es lo que son. Por eso a mí me preocupa mucho aquellas vidas y aquellas almas que aún no han llegado al conocimiento salvador de Jesucristo. Porque si llegan con uno de estos trasquiladores de ovejas, ¿no? Bueno, imagínense el engaño de pensar que llegué a la verdad, creer que soy, que entré, que estoy, que recibí, que fui salvo, cuando en realidad nada de eso pasó.
Y hay personas que han venido aún aquí a la iglesia, bueno, y dicen, ay, yo eso nunca había, eso es lo que es para ser salvo. Me habían predicado otra cosa. Y durante tiempo y aún años, pensando que tenían la salvación, no la conocían, no tenían nada. Todavía estaban en sus delitos y pecados. Y la salvación es tan simple y tan sencilla, mire. Un niño la puede entender y recibir. Es arrepentimiento de nuestros pecados y salvación por la fe en Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en la cruz. La gracia de Dios te da la salvación y tú la tomas por la fe, creo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Vean una historia para que podamos tener una ilustración de este poder engañoso en algo que sucedió hace muchísimos años antes de que siquiera esta carta fuera escrita, en Primera de Reyes, en el capítulo 22. Es un capítulo larguísimo, como todas las historias, o casi todas, ¿no?, del Antiguo Testamento, pero esta es una de ellas, una historia larga. Le conté el viernes pasado también aquí. En el capítulo 22 de Reyes, tenemos una historia en la que pasa algo que está relacionado con este poder engañoso de espíritus de demonios, aún siendo, digámoslo mejor, Dios permitiendo que un espíritu de demonio opere en la vida de una persona para engañar a otros. Pero Dios permitiendo esto, Dios permitiéndolo con un motivo, con una razón, porque todo lo que Dios hace tiene un motivo y tiene una razón. Y además, todo lo que Dios hace es justo. Todo, absolutamente todo lo que hace es justo y es correcto. Y es verdadero. Porque no hay engaño en Él, no hay oscuridad en Él, ninguna. Habían pasado ya 3 años. Saben que uno de los pueblos más aguerridos en contra del pueblo de Israel eran los de Asiria, los asirios. Y estos asirios ya estaban tranquilos por ahora, ¿no? Habían 3 años en la que no había batalla, no había conflicto entre el pueblo de Israel y Asiria. Habían 2 reinos, el pueblo de Israel se había dividido en 2. De las 12 tribus hubieron una división allí después del rey Salomón, el reino del norte y el reino del sur. En este momento el reino del norte, que es Israel, estaba siendo gobernado por Josafat, un rey justo, un buen hombre. Y el reino del sur, que es Josafat era el rey del sur. Y el reino del norte era Acab. No sé si ustedes se acuerdan de Acab, este rey muy malvado, cuya esposa era una bruja reina mala, que salía a matar a todos los profetas verdaderos del Señor y tenía una gran compañía de cientos de profetas falsos. Ella los mantenía, ella los apoyaba materialmente y todo. Bueno. Eliseo era contemporáneo aún en esta historia. Y Josafat, el rey de Judá, y Acab, el rey de Israel, ellos tenían una relación, se daban, ellos tenían una relación el uno con el otro. Era una de las pocas veces en las cuales estos 2 reyes tenían cierta comunicación y cierta amistad allí. Entonces el rey del norte, el rey del norte, que era el rey de Israel, Acab, va a ver a Josafat y le dice, mira, dice, estas tierras, esta gran fortaleza que se llama Ramot Gilead, dice, ¿por qué nosotros no vamos a conquistarla? Ya después de 3 años, después de la última conquista, quedó todavía toda esa fortaleza, una gran fortaleza, y podríamos nosotros ir a conquistarla, pero yo necesitaría tu ayuda, le dice a Josafat.
Y Josafat le dice, bueno, dice, sí, estamos juntos. Estamos juntos. Bueno, lo mío es lo tuyo, mis hombres tus hombres, mis caballos tus caballos, etcétera, etcétera. Y Josafat decide unirse, asociarse al rey Acab, malvado, para poder conquistar Ramot. Una asociación totalmente equivocada, una asociación errónea. Esto es algo que a mí me preocupa muchísimo y nosotros especialmente que estamos siempre yendo de acá para allá, hablando con muchísimas personas, muchísimos pastores en muchos lugares, muchas iglesias, este gran cuidado y esta gran dirección del Señor en cuanto a las asociaciones. Todo tipo de asociaciones, no solamente con pastores, con iglesias, sino asociaciones en todo lugar. A una asociación romántica, una asociación de amistad, asociación laboral, asociación de cualquier tipo. Si esa asociación sobrepasa ciertos límites, ¿verdad?, que el Señor tiene en su palabra, pueden llegar a desembocar en algo que no sea placentero. Josafat, él decide asociarse con la persona incorrecta, alguien que había sido destinado para el juicio de Dios. Acab. Dice, bueno, vamos a juntarnos. ¿Qué podía resultar de eso? Porque estamos hablando de que nos vamos a juntar para ir a una guerra, a juntarse con la persona incorrecta para llegar a una guerra. Pero finalmente dice, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pero nosotros necesitamos llamar a unos profetas. Dice, ¿por qué no llamamos a los profetas? Dice, para que ellos vengan y nos digan qué es lo que va a pasar. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? ¿Vamos a pelear en Ramot? ¿Vamos a conquistar? ¿Tendremos éxito? ¿Nos irá bien? ¿Seremos prosperados? ¿Dios pondrá el enemigo en nuestras manos o no? Al principio del capítulo dice las palabras que fue Josafat y bajó, descendió. Siempre que ustedes vean la palabra, que fulanito venga en la palabra, descendió a hablar con alguien, a asociarse con alguien, a buscar a alguien. Cuando dice en el tercer año, dice que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Ese descenso no solamente es geográfico, sino que ese descenso es espiritual. Hubo un descenso espiritual. Josafat, un rey justo hasta hoy, un rey que había echado fuera los dioses y todo esto, ahora desciende espiritualmente para unirse a un hombre malvado que había sido señalado por Dios para destrucción. Y entonces finalmente dice, bueno, a ver, nosotros necesitamos consultar, una mala alianza, una mala consulta. Y entonces dice, necesitamos consultar a todos nuestros profetas. Tenía el rey de Israel 400 profetas, escuche, 400, a los cuales eran consultados para situaciones como estas, para grandes decisiones. Estos profetas llegaban y le daban una palabra al rey. Entonces el rey preguntaba, ¿qué hago? ¿Voy a pelear o no a Ramot? ¿Seré prosperado en esta batalla o no? Y los profetas le decían, sí, va a ser prosperado, va a tener éxito. Jehová pondrá a los asirios en vuestras manos. Vayan, que todo les irá bien. Este es el mensaje popular, ¿sabe? Paz y prosperidad. Y este era el mensaje popular del momento. Estos eran los profetas allí en Jerusalén. Paz y prosperidad. Y no hay paz. En el tiempo de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, amén, la misma situación. Esto no es una cuestión nueva hoy. Pero tantos falsos profetas. Por eso Pablo dice, cuando yo me vaya, vendrán muchos falsos cristos. Hay algunos que hasta dicen que son Cristo. Bueno, han habido, hay y seguirán habiendo. Que dicen, bueno, yo soy el reencarnado, en fin, ¿no?
Cuando voy a Brasilia, ahí paso siempre por un predio, una casa muy, muy grande, de una persona adinerada, quien dice ser Jesús. Él dice, Él es Jesús. Ajá. Y él no tiene discípulos, no, tiene discípulas. Son las discípulas. Todas preciosas, todas chicas lindas, rubias. Las discípulas son. ¿Y saben qué? Tiene más de 500.000 de seguidores. ¿Ah? Mire usted. Más de 500.000. Y así hay muchos. Pero bueno, hay algunos que aún dicen soy Cristo. Pero cuando la palabra dice algunos vendrán, menos me siento yo soy Cristo, quiere decir que hablarán de Cristo. Otra vez les digo. El enemigo engaña con el mismo Cristo, que no es el Cristo de la Biblia, el verdadero, el que salva, sana, liberta, sino otro Jesús. ¿Qué tipo de Jesús es el que la gente quiere? Bueno, quiere un Jesús conquistador, quiere un Jesús que le va a ir bien en el trabajo, quiere ver a un Jesús espectacular, quiere a un Jesús de show, quiere un Jesús de entretenimiento, quiere a un Jesús que le dé plata, que le resuelva todo, que no se enferme nunca. Quiere ese tipo de Jesús. El pueblo de Israel quería lo mismo. Ay, este sí que hace milagros, vamos a ponerlo rey. No querían al pobre y humilde pastor que vino a dar su vida por las ovejas. Querían al gran rey que pudiera derrocar Roma y convertir a la nación de Israel en la nación líder en el mundo. Y hoy así es exactamente la misma situación. Por eso hay muy pocos verdaderos profetas con la trompeta ahí diciendo, no, ahí viene el enemigo. Cuando en todo este episodio dicen, bueno, nosotros vamos a llamar a todos los profetas, los 400, para que vengan a darme la palabra. Pero Josafat dice, ay, bueno, sí, los 400, pero ¿no habrá algún otro profeta, aparte de estos 400, al cual podamos nosotros consultarle la palabra del Señor? Él pregunta así en el versículo 7, dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El otro había dicho, yo ya tengo 400, ¿para qué quieres otro? No, sí, pero no otro, dice. Josafat, bueno, ¿cómo les digo? Era un hombre que tenía un temor de Dios. Era un hombre justo. Hizo muchas cosas justas. Pero esta situación le trajo muchos problemas al haberse asociado con Acab. Entonces, dice el rey Acab, dice, sí, hay uno. Ay, pero ese lo detesto. A ese profeta lo odio. ¿Por qué? Y porque siempre que viene me dice lo que no quiero oír. Siempre que viene me dice lo malo y no lo bueno. Yo quiero que me diga mensaje bueno. Yo quiero mensaje que me motive, que me levante. Y siempre me profetiza alguna cosa mala. Por eso lo detesto. No, dice Josafat, no digas así. No hables así. ¿Cómo se llama? Micaías. Bueno, envía un mensajero para que vaya a buscar a Micaías también. Bueno, está bien, lo voy a mandar a llamar. Y se va el mensajero a buscar a Micaías. Mientras tanto, ahí preparan los dos reyes una gran actividad religiosa, porque vieron que el hombre es tan religioso, que todo lo tiene que hacer con ceremonia y pompa para impresionar a Dios. Y entonces ahí ponen en la puerta de Samaria allí sus tronos, estaban ahí, el trono de uno, el trono del otro. Se ponen todas sus vestiduras reales, sus coronas, sus todo, ¿no? Y se sientan ahí. Y ahora van a empezar a desfilar los profetas y les vamos a preguntar y ellos nos van a dar la palabra. Hasta uno llamado Sedequías,
Uno de los profetas se vino ya hasta unos cuernos hizo él. Hizo unos cuernos de hierro, no sé de qué ahí. Y le dice, y este Sedequías, en el versículo 11, había hecho unos cuernos de hierro. Y le dice, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¡Ah, qué palabra! Aleluya. Y ahí están todos. Y entonces pasan uno por uno. Y tendrán éxito. Los acabarán, van a ser prosperados, van a ganar la batalla. Jehová los entregará en vuestras manos. Oh, sí, bueno. Así que está, todo bien, todo fantástico, todo fenómeno. Entonces el mensajero que va al encuentro de Micaías y le dice, Micaías, vengo a buscarte. ¿Por qué? Te llaman los reyes. ¿Para qué? Para que les des palabra. Bueno, pero te pido, por favor te pido, Micaías, cuando vayas, deciles por favor la misma cosa que le dicen los demás profetas. No les diga, porque ya lo conocían a Micaías. Decile el mismo mensaje, eso es lo que quieren oír, no quieren oír otra cosa. Por favor, le dice, decile la misma cosa. Y entonces, dile las mismas palabras de los profetas, dice, porque todos hablaron a una voz, es decir, lo que decía uno, dijeron los 400. La unidad, ¿vieron? Cuando hablan de la unidad, bueno, porque el enemigo es unido también dentro, sí, hay más desunión entre los que se supone que son verdaderos creyentes que entre los que no, esos son más unidos. Y entonces dice luego, Micaías responde, ¿no? Dice, diles por favor a todos que van a tener buen éxito en esta batalla. Y Micaías responde en el versículo 14, diciendo, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Bueno, amén. Uno solo contra 400. Si usted va a al encuentro, a la reunión, a la conferencia, y escucha 400 diciendo la misma cosa, y uno dice, ese es el loco, ese es el que está mal, ¿sí o no? Y usted se traga lo que le dijeron los otros 400. Y eso es lo que me preocupa grandemente. El pobre que dijo lo que el Señor le dio, ese es el que termina en la prisión, como terminó Micaías. Después que lo azotaron, después que ahí terminó en la prisión, en la cárcel. Viene Micaías. Dice, bueno, ahora di tú. ¿Cómo nos irá? Vamos a pelear, vamos a conquistar, vamos a ganar esta tierra en Ramot. Y entonces Micaías, irónicamente, les responde así en el versículo 15. Después que le hacen la pregunta, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y se queda mirándolo. ¿En serio? Qué raro que esté de acuerdo con lo... Se lo dijo irónicamente, ¿entiende? Y ya al mismo Acab le pareció raro de que le hubiera dado un buen mensaje. Pero como se dio cuenta de que era una ironía y de que era un sarcasmo, le estaba diciendo, no, dime en serio. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y me tienes que decir lo que el Señor dice. Ahí ya se puso espiritual. Y entonces, en el versículo 17 dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Como diciendo, el pastor debería ser tú, pero no tienen. Y si están esparcidas, ¿qué significa? Destrucción. El devorador, el enemigo. Por todos los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor. Escuche, vuélvase cada uno a su casa en paz.
Y entonces el rey de Israel dice, ay, ¿no viste que te había dicho que al final siempre todo lo que me dices es malo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Por qué será que los verdaderos profetas pareciera que el mensaje es mayormente negativo? Mensaje negativo, vida positiva. Mensaje positivo, vida negativa. Porque el mensaje del verdadero profeta confronta y te lleva a que uno tome una decisión, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, como las personas no quieren arrepentirme y encima de qué, ¿qué he hecho yo tan grave que merezca el infierno eterno? Porque eso es lo que merecemos, el infierno eterno. Ya decir infierno es mucho, pero encima eterno. El pecado. El pecado es el motivo. El pecado merece una paga. Pero Cristo ya pagó. Bueno, pero si yo no quiero esa paga de Cristo, tengo que pagar yo. O tú aceptas que Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario toda la penalidad y resucitó al tercer día, o, bueno, paga tú. ¿Tú tienes con qué? Sí, yo puedo. Bueno, infierno eterno. O sea, ni siquiera la eternidad, estamos hablando de eternidad, no paga. Dice, no, bueno, 1.000.000 de años en el infierno lo pagará. No, la eternidad. Y aún no se paga jamás. ¿Entendemos? El cálculo es tan inmenso, es incomparable de lo que el Señor Jesucristo pagó por nosotros. ¿Y cómo lo pagó? Con muerte y muerte de cruz, derramando la sangre de su vida. Gloria al Señor. Y resucitó al tercer día porque pagó por todo pecado. La muerte no lo pudo tener aguantado allí. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Micaías dice estas palabras, y entonces le contesta, pero ninguna cosa buena tú me dices. Entonces él sigue hablando, Micaías sigue hablando. Y dice, yo tuve una visión, dice. Y les voy a contar cuál es la visión que tuve. Yo estaba en los portales de gloria, dice, en el trono de Dios. Y vi, dice él, aquí en el siguiente versículo 19, y oí la palabra del Señor, y vi a Jehová sentado en su trono. Esto es lo que él vio, el Señor le mostró esto, en visión posiblemente. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Es decir, toda la creación de Dios angélica, los seres vivientes, las criaturas vivientes, todos los ángeles, todos allí delante de su presencia y el Señor sentado en su trono. Y entonces dice que estaban a su derecha y a su izquierda. Y oye al Señor que dice así, ¿quién, escuche la pregunta que Dios hace, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Esta es la pregunta que el Señor hace. El Señor hace una pregunta. El Señor hace preguntas ya conociendo las respuestas y ya sabiendo lo que va a suceder. Dios ya se había propuesto, Dios ya había apuntado, había señalado a Acab para muerte. Había sido profetizada ya la muerte de Acab. La esposa de él, malvada, cayó por una ventana y terminó reventada contra el piso para que los perros fueran a lamer su sangre. Bueno, y con Acab no le iría mejor. Cuando él ve esta visión, imagínense ahí estar Acab concentrado,
Josafat concentrado. Y dice, pero yo pensé que nos iba a ir bien y ahora esta palabra. Dios hace una pregunta en su mismo trono. ¿Quién inducirá a Acab para que muera en la batalla de Ramot? Es decir, que llegue a ir a la batalla, que vaya a pelear a la batalla, pensando que ganará, pero es una trampa, morirá allí. Y entonces dice que en todo su ejército angelical unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y ahí aparece uno. Un demonio aparece. ¿Y cómo que apareció? ¿Qué hace un demonio suelto ahí? Ningún ángel lo reprendió. No. Apareció un espíritu de demonio. Pero los espíritus de demonios son bien lanzados. No son tímidos, no son retraídos, no tienen vergüenza. Dice, soy voluntario. Se voluntarizan enseguida. Siempre están dispuestos. Para el mal, claro. Y entonces aparece entre medio un espíritu de demonio y dice, yo propongo que yo sea el elegido para ir y engañar a Acab por medio de sus mismos profetas. Yo me voluntarizo para ser un engañador, para dar una palabra de mentira, como espíritu de engaño, espíritu de mentira. Escuche, el Señor pregunta. Vean esto, por favor. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿Pero cómo? ¿Dios estaba hablando con un demonio? Sí. ¿Pero qué hace un demonio en el cielo? Bueno, los demonios tienen acceso al cielo, quiero que sepa. Satanás todavía tiene acceso al cielo. Y eso lo sabemos por el primer y segundo capítulo de Job. Cuando hubo una conversación allí en el cielo entre Dios y Job. Y Dios es el que empieza la conversación porque Él es el que empieza todo. Y de vez en cuando hay indicación en la Biblia que de vez en cuando los espíritus de demonio, ángeles malvados, ángeles caídos, se presentan conforme a Dios convoque para dar razón de lo que están haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Oh, que Dios, Él está en control de todo. No, Dios no perdió el control, jamás. Sí, es verdad que Satanás, él es el príncipe de este mundo. Pero Dios, Él es el creador del mismo Satanás. Él es un ser creado. Y entonces Él tiene que ir a rendirle cuenta a Dios. Así cuando se presentó delante del trono de Dios y entonces Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job? Mira que sí que él es perfecto y recto en todo es. Bueno, le dice, lo que pasa es que tú porque le das todo y porque lo bendices y porque lo proteges, por eso, pero si tú le quitas todos sus bienes ya verás cómo te maldice. Y el Señor le dice, bueno, te permito, hasta ahí. Y entonces, ¿saben lo que sucede? Pierde todos sus bienes, queda en la calle Job, un hombre rico. Y luego entonces, bueno, lo que pasa es que porque él tiene su familia, mueren todos los hijos, los 10. No, lo que pasa es que porque tú lo guardas y su cuerpo, pero si tú tienes una enfermedad seguramente que despotrica y niega tu nombre. Enfermedad también, queda enfermo, pobre y solo. La esposa, como si no la tuviera, los 3 amigos que le vienen a visitar le decían, lo que te pasó es porque estás en pecado. Sin embargo, no negó a Dios. Pero vemos cómo Satanás instigó allí. Satanás fue el que infligió estas cosas, pero Dios lo permitió. Son 2 situaciones totalmente diferentes. Una fue una prueba de fe. La fe que debe ser probada, por supuesto. Iba a ser probada como el oro es probado
refinado, limpio, puro. Gloria a Dios. Pero en esta situación, cuando el espíritu de demonio sale, se voluntariza y el Señor pregunta, ¿de qué manera es que tú harás esto? ¿De qué manera inducirás? O sea, ¿de qué manera lo engañarás? Él dijo, 22, yo saldré y seré espíritu de mentira, escuche, en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. A mí me preocupa, lo quiero decir de una manera que no se malinterprete y yo pienso que no lo van a malinterpretar, pero a mí me preocupa muchísimo cuando el Señor y Satanás se ponen de acuerdo. ¿Entienden lo que quiero decir? Sin que se malinterprete. Ahí ya. Ahí da terror. Este espíritu de mentira, aquí vemos a uno, hay incontables millones. Y todos estos profetas que vemos, todas estas conferencias, horrores que hacen y que dicen. Hay un poder engañoso fuerte. Hay un poder engañoso que Dios aún está permitiendo, hermanos. No aman su palabra, no aman la verdad, no la quieren. Por lo tanto, este espíritu está en operación, en el mundo entero. Y esto lo vemos aquí en conexión a lo que estábamos leyendo en 2 de Tesalonicenses 2. Entonces acontece que dice, yo saldré, dice, seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, y él dijo, le inducirás. Y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Se refiere acerca de Acab. ¿Quién ha decretado el mal? Jehová. Por lo mismo que habíamos leído en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 10 al 12. ¿Verdad que no quisiéramos que esto nos pase a ninguno? Es un poder demasiado grande. Es un engaño que enceguece, que endurece el corazón ante la verdad perfectamente explicada. Es decir, no hay más nada que hacer, no hay más nada que decir, solamente me arrepiento, creo en el Evangelio. Y aún no. Hay un proceso, hay como una ley que entra en funcionamiento allí, la del engaño. Bueno, si tú no quieres la verdad, entonces te diré un engaño, una mentira. Sí, quiero eso. Vemos en el caso de Acab, eso es lo que él quería. Decía que él odiaba a Micaías porque siempre le venía con, ¿qué le venía? Con una palabra, arrepiéntete. El Señor te ama, Acab, el Señor te ama, Acab, pero arrepiéntete. Y sin embargo no fue así. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? No, hay que acallar al profeta. Sedequías, este otro profeta falso, se lo quería comer a Micaías. Y dice, pero al final, ¿cómo? Tú me has quitado a mí la palabra y la has dicho tú, como haciéndose que él también había recibido la palabra para decir, pero sin embargo no la dijo. Dijo lo mismo que decían los demás. Y entonces allí dan la orden, el rey de Israel dijo, toma a Micaías, 26, y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Es decir, hasta que yo vaya, pelean y vuelva. Nunca volvió. Y dijo Micaías,
Si llegas a volver en paz, o sea, en el caso eventual que llegues en paz, Jehová no ha hablado por mí, enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo vamos a hacer así, yo voy a ir a la batalla, pero me voy a disfrazar, ¿ok? Me voy a disfrazar y entraré en la batalla. ¿Qué iba eso a solucionar? ¿Eh? Acab era del pueblo de Dios, no se olviden eso. Pertenecía al pueblo de Israel. Y dice, me voy a disfrazar y voy a entrar en la batalla y nadie me va a reconocer, no va a pasar nada. ¿Saben lo que el Señor? Había un arquero con su flecha. Y puede creer que esa flecha empezó a andar hasta que se encontró con el cuerpo de Acab y murió. Que no importa cuánto te disfraces, no te disfraces, lo vamos a tratar. Mira, el juicio del Señor llega como flecha y te encuentra. El pecado te encuentra. Te lo aseguro, el pecado siempre nos encuentra. Si no hubo arrepentimiento, si no hubo corazón contrito y humillado, te aseguro que el pecado encuentra. Y no hay mayor pecado que la incredulidad. El pecado de rechazar al Señor, de resistir al Espíritu Santo que llama y llama y llama y llama. Y llama por amor. Porque el Señor, Él ama. Es tanto y tan grande el amor del Señor al punto de enviar a su precioso y amado Hijo. Y terminó como fue profetizado. Los perros lamiendo su sangre. Vamos a ponernos en pie en esta noche todos. Este espíritu de engaño lo está induciendo Satanás a través de espíritus de demonios, siendo utilizados profetas, no necesariamente profetas en el que, porque no son profetas del Señor, pero estoy hablando personas, hombres, mujeres, gente, siendo inducidos por espíritus de demonios para estar hablando cosas que están fuera de la verdad. La verdad es una, siempre lo fue. La verdad es Jesucristo y este crucificado. La verdad es que Dios, en su inmensa misericordia, envía a su precioso y amado Hijo aquí a esta tierra por medio de la encarnación, para que viviera una vida perfecta y justa, la que nunca pudimos vivir. Y de esta manera entonces el Señor no solamente que fue justo en todo lo que Él hizo, cumpliendo toda ley, todo lo que el hombre no podía cumplir, sino que además Él, aunque inocente y sin pecado, Él paga el juicio que debía recaer sobre el hombre, la muerte, y muerte de cruz, colgado en un madero, como el peor de los criminales. Y ahí Él se entrega. Cristo no fue asesinado, no fue un suicidio, fue un sacrificio. Nadie puede quitarle la vida a Él. Dice, yo la pongo, dijo, y la vuelvo a tomar. Él puso su vida, Él la entregó. Él entregó la sangre de su vida, gloria al Señor. Él muere. Antes de morir dice, consumado es. Todo lo que el hombre necesita ahora para la salvación, todo ya está hecho. Solamente es creer en Él. Al tercer día resucita el Señor.
se levanta de esa tumba. Gloria al Señor. ¿A quién buscas? ¿Por qué buscas tú al que está vivo en medio de los muertos? Aleluya. Y mire, hermano, aquellos que han sido salvados por su sangre saben indefectiblemente que Jesús está vivo. Oh, gloria a Dios, vivo, vivo, y Él vive dentro de mí. Oh, gloria al Señor.